Si usted no tiene su familia aquí para venir aquí, o alguno tiene una parte de su familia, no está su marido, pero venga también, si alguno. Pero y usted tal vez no tiene a nadie. Yo voy a pedir que todos vengan. Formemos lo que más cerca se puede llegar. Pero voy a hablar un poquito con esos que están aquí. Varones, les explico algo. Capaz que no siempre tendrá su esposa. Por lo menos en mi caso. Esposa, llegará el día, tal vez, que no tenga a su marido más. Y algunos maridos dicen, bueno, pero yo le traigo el dinero, yo trabajo duro, yo hago todo para ella. Es otra cosa. Una cosa es decirle con palabras, con toda expresión, una expresión especial, traerle un regalito, una flor, lo que sea. Y decir, ¿qué hago? Y voy a ir un poco más lejos, Hay personas aquí en esta zona que no tienen a nadie, que capaz que son viudas, o capaz que son viudos, o capaz que no tienen familia, han sido abandonados. Y que Dios nos muestre una persona y que podamos llegar a ellos con una muestra de amor, aunque sea una flor, aunque sea unas empanadas o lo que sea, y llegar allí para decir, Dios quiere decirte, te amo. Jesús conoce su situación, Jesús sabe dónde estás, porque estás sufriendo. Y te ama. No tan solo queremos recibir el amor, y hemos recibido tanto, yo no recibo tanto amor, no tan solo de Jesús, sino de mucho. Pero necesitamos expresar el amor. Que Dios nos ayude a no ser demasiado orgulloso, demasiado duro, para ablandarnos a poder decir a nuestros queridos, a nuestros hijitos, cuánto te amo, cuánto estoy orgulloso de ti, cuánto necesitan escuchar estos dos chicos nuestros. Señor mío, Dios mío, tú que ves este grupo, Señor mío, tú sabes, oh Dios, que tú tienes un propósito. Oh, tú estás llamándonos persona a persona. Señor mío, no tenemos que contestar un teléfono, no tenemos que hablar con una operadora. Tú llamas nuestro nombre, ayuda a nuestro oído, poder escucharte, hablar a nuestras vidas. Y si hay alguien aquí, Señor, si hay alguien que tal vez no te conozca, alguien, Señor, que tú no conoces, alguna oveja perdida, Señor, alguno que se siente frío porque está solo, alguno, Señor, que está pasando por un mal momento. Oh Dios, llámalos también. Y ustedes que están lejos, sientan bien pasar por ser más cerca si quieren, porque Dios va a obrar en sus vidas aquí. Gracias, Señor. Yo pido, Dios mío, que tu presencia ahora venga como si fuera un viento recio sobre este grupo. Y oh Dios mío, que tu presencia venga, que pase aquí, Señor. Que sintamos la presencia tuya, como yo sentía en esta pieza cuando mi esposo estaba falleciendo, como sabía que no estaba solo, que tú estabas allí, Señor. Ven tu Espíritu Santo, obra tú, Señor. Alguien, Señor, que está aquí sufriendo, alguien aquí, Señor, que no sabe qué hacer. Alguna situación, Señor, pero ven tú. Te pido, Dios mío, que tú rescates matrimonios,
muestres el camino, oh Dios. Cómo expresar amor a nuestra familia y al vecino y al hombre de trabajo que nos blasfeme la cara. Oh Dios mío, haz que seamos instrumentos de tu amor, oh Dios. Gracias, Señor. Señor, pido los que están enfermos, los que están sufriendo aquí en este momento, en este instante, ven tú a tocar su cuerpo, que haya sanidades, milagros aquí mismo, y uno sepa que ha sido tocado por el Señor. Ahora, Señor, ahora, milagros. Señor, alguno que ha sido desesperado y no sabe por dónde salir, que ahora en este momento tú lo des paz y seguridad, que tú tienes un plan y un propósito en todo lo que está pasando y no hay motivo para estar preocupado porque tú estás en control de la situación. Gracias, Señor, por este consolador que está con nosotros. Gracias, Señor. Es todo lo que puedo decir. Te amo, te adoro. Te amaré, te amaré. Todo el alma al Señor de señores. Te amo, es todo lo que puedo decir. Sí, Señor, te adoro, te adoro. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por confirmar en nuestro corazón que tú nos amas. La muestra de tu amor, Señor, la muestra de tu amor es la cruz del Calvario. Diste tu vida por mí, oh Jesús, enfocado con nosotros. Y Señor, tenemos un corazón que ahora te dice que te amamos. Oh Dios mío,
Y si hay alguien aquí que está en duda, si hay alguien aquí que está alejado, haz que pueda cantarlo a ti, Señor, con toda su alma. Y que todos podamos decirlo. Te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro. Sí, Señor, te adoro. Te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que duela. No importa, Señor, te voy a amar. En ti, Señor, siempre confiaré. Y te amaré hasta el fin. Gloria a Dios. Gracias, Pastor. Pastor, te amo. I love you forever. Dios te bendiga. Mira qué hermoso este grupo de matrimonios y familias aquí. Wow. Gloria a Dios por cada uno de ellos. Que este amor se comparte con otros que están allí, que no estén. Algunos no están aquí. Algunos tal vez, alguno no está acá porque está ofendido por uno, qué sé yo, la cosa que pasa. Una palabra que hirió al otro. Si tú sabes de una situación, te envío como mandato de Dios a ir a esa persona a pedirle perdón, a pedirle que por lo menos lo que pueda decirle, que Jesús te ama y tráelo de vuelta. Amén. Gracias, Rafael. ¿Por qué no abrazamos cada uno de nuestra familia, nuestra esposa, le damos un beso y se lo decimos? Te amo. I love you. Gracias, Rafael. Allí los de atrás también abracen a su querida familia. Si está solito, salude a alguien. Dios nos ha hablado, creo, hermanos, que no tenemos que agregar más porque vamos a romper este idilio con el Señor. Bendiga a su hermano, bendiga a su hermana y el martes tenemos nuestra próxima reunión. Les amo en el Señor.